Bendición a todos mis hermanos. Bueno, aquí les presento el resumen de la clase de teología que tuvimos la semana pasada en la ciudad de Sincelejo. Así que habíamos hablado básicamente de la letra y el espíritu de la ley. Entonces, cuando miramos esta terminología, la letra quiere decir la ley como tal, eh, escrita básicamente desde eh, Génesis hasta Deuteronomio, que es la Torá, pero ya cuando se refiere al espíritu de la ley es la verdadera interpretación que Jesucristo hizo de la ley. Entonces, por eso dice la Biblia, por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, de que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplir la ley como tal, a cumplir la cabalidad como tenía que ser. Y de esa manera es la temática que estuvimos desarrollando la semana pasada en la ciudad de Sincelejo. Entonces, habíamos tocado Mateo 19, 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, la ley de Moisés básicamente apoyaba o de esta manera estaba de acuerdo, como tal, en darle carta de divorcio a la mujer o repudiar a la mujer por cualquier motivo. Recordemos que habían dos escuelas también rabínicas en el pueblo de Israel. Estaba la escuela de Shammai. La escuela de Shammai podía dar carta de divorcio por cualquier situación que hubiese, digamos, en el hogar como tal. La mujer no cocinaba bien o de pronto no hacía bien el aseo en la casa, por cualquier motivo se divorciaba. Y la escuela de Israel decía, no, puede ser por un acto, digamos, inmoral. Pero Jesucristo obviamente derrumba las dos escuelas y de esa manera nuestro Señor Jesucristo decía de que en el corazón de Dios no existía como tal el divorcio, sino que desde el principio los unió varón y hembra y los dos eran una sola carne. Entonces quiere decir que el divorcio fue creado por el hombre, por causa de la dureza del corazón del hombre. Más el principio no fue así. Básicamente, el principio no fue así y como dice aquí la palabra, y se unirá, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya no son más dos, sino que son una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, desde el principio, Dios quiere que el lugar permanezca unido, junto, a pesar de las circunstancias. Pero el hombre más adelante pensó ya en el divorcio, algo que creó como tal el ser humano, ¿verdad? Por la dureza del corazón. Pero el principio no era así. Entonces, vemos que la letra de la ley decía que por cualquier motivo había que repudiar a la esposa o divorciarse, dice la ley. Pero el espíritu de la ley está diciendo de que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Se quiere decir de que básicamente el matrimonio debe perdurar toda la vida como tal, como Dios lo estipuló. Ahí está basado, digamos, aquí en Mateo, haciendo referencia sobre la letra y el espíritu de la ley. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y os digo que el que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con una repudiada adultera. Nuevamente ratifica a nuestro Señor Jesucristo de que Moisés dio carta de divorcio por causa o permitió eh, dar carta de divorcio a la esposa por la dureza del corazón del hombre. Pero al principio no fue así. Oíste que fue dicho a los antiguos, Mateo 5, 21 al 22, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, la ley decía, el que matare físicamente será culpable, tendrá juicio. ¿Ok? Digamos, sus asesinatos, mató a su prójimo, el que matare a alguien será culpable de juicio. Pero cualquiera que ya hable mal contra su hermano, se enoje contra su hermano, será culpable también de juicio. O sea que ya aquí el espíritu de la ley está diciendo de que el asesinato no solamente se hace físicamente, sino que también se puede asesinar a una persona espiritualmente.
se puede asesinar espiritualmente con las palabras. Será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ante el infierno de fuego. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras, hay que tener mucho cuidado cuando nos expresamos delante de nuestro prójimo, nuestros hijos, familiares, amigos, hermanos en la fe. Hay que tener mucho cuidado porque podemos estar asesinando a una persona espiritualmente. Entonces, antes de hablar, primero hay que pensar. ¿Okay? Primero pensar y después hablar, porque de esa manera podemos estar también hiriendo espiritualmente a una persona. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás y no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque él es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces aquí nos está enseñando a que en una situación o que seamos confrontados, no podemos incluir a terceros, mucho menos a Dios, ¿verdad? Te juro por Dios, eso no se puede decir. O ante los ojos de Dios, eso no se puede decir. O te juro por mi abuelita que está muerta, te juro por tal persona, no se puede decir. Uno tiene que asumir nuestra responsabilidad y de esa manera decirle a la persona, la verdad, te soy sincero, yo no cometí eso, ¿verdad? No sé si tú me quieres creer, no me crees, pero yo no cometí, ser sinceros, ¿verdad? Ser franco en lo que decimos y no incluir a terceros y mucho menos a Dios. ¿Ok? Hay que decir las cosas como son. Yo no hice eso, allá tú si no me quieres creer, pero yo no hice lo que lo que me estás juzgando como tal. O si cometimos un error, asumir la responsabilidad. Oye, ¿verdad? Yo cometí ese error, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Hice eso y de esa manera te pido perdón, disculpas. Entonces, asumir nuestra responsabilidad. Entonces, que vuestro sí sea sí o vuestro no sea no. Entonces, básicamente aquí el espíritu de la ley nos está diciendo de que no podemos estar jurando y de esa manera tampoco incluir a terceros, sino que asumamos nuestra responsabilidad, sí, sí, no, no, y de esa manera no buscar como que justificar nuestra excusa. Es una forma de justificarse y no es conveniente delante de Dios. Mateo 5, el 38 al 45 ya nos está hablando a ser pacificadores, ¿ok? De que tenemos que ser pacificadores, la forma en la cual amar a vuestro enemigo, a vuestro prójimo, al que os aborrece, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces la pacificación es saber resolver problemas sin necesidad de irnos a la violencia. ¿Okay? La pacificación es saber resolver problemas sin necesidad de irnos a los golpes. Y de esa manera, una forma pacífica, resolver como tal los problemas. Yo puse el ejemplo de Mahatma Gandhi, ¿verdad? Que en el tiempo cuando él estaba allá en la India luchando contra el imperio británico, no fue fácil para él. Y de esa manera él retiró al imperio británico a través de la no violencia como tal. Él no tenía tanque de guerra, no tenía un poder político ni militar, y Mahatma Gandhi, por medio de la no violencia, él hizo retirar al imperio británico de la India, que lo tenían subyugado. ¿Pero dónde se inspiró Gandhi? Se inspiró en Jesucristo. Gandhi se inspiró aquí. Yo no sé si Gandhi al final se convertía al evangelio, porque ustedes saben que Gandhi venía de un país donde tiene muchas religiones paganas. La India tiene un país muy politeísta, cree en muchos dioses. Entonces no sabemos si Gandhi se convirtió al final. Y estamos hablando que Gandhi era un hombre también intelectual, un hombre que sabía de muchos filósofos, Platón, Pitágoras, Sócrates, Aristóteles. Él es un hombre que sabía, mucha letra, tenía mucho conocimiento, pero de todos esos conocimientos o de todos esos autores, él se inspiró en Jesucristo. Su inspiración fue Jesucristo, imagínense. Y por medio de las palabras de Cristo las aplicó y fíjese que pudo retirar el imperio británico. Porque él decía, Gandhi decía que si Jesucristo que no tenía poder político ni poder militar, no tenía armas y pudo refutar y también pudo, digamos, vencer a sus adversarios en esa época, entonces él también lo podía hacer. Y fíjese, aplicó las palabras de Cristo, la no violencia, la pacificación, y le dio resultado a Gandhi. Entonces fíjese, como dice la palabra, si los hijos de las tinieblas
son sagaces en el trato con semejante, cuanto más los hijos de luz. Entonces sí se puede resolver los problemas pacíficamente, sin irnos al golpe, sin irnos a la violencia. Y de esa manera Jesucristo lo refleja aquí y salimos victoriosos, ¿verdad? Salimos victoriosos. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y era que los judíos, los fariseos, para ellos era más importante el día de reposo que Dios. Era más importante el día de reposo que el ser humano. Por eso Jesús le dice, si un día de reposo a usted se les cae un asno en un hoyo, no lo van a recoger. ¿Cuánto más un hijo de Abraham ha sido sano en un día de reposo? Porque lo criticaban porque había sanado en un día de reposo. Entonces era más importante el asno que se caía y lo recogía en día de reposo, pero este que era sano, un hijo de Abraham, un ser humano, ese sí no tenía valor. Tenía más valor el animal que el ser humano. Mira hasta dónde llegaba la hipocresía de los fariseos. Entonces, básicamente lo estamos viendo aquí de que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa de reposo. Quiere decir que el ser humano es más importante que el día de reposo y Jesucristo es nuestro reposo ahora mismo, ¿ok? Ya Jesús cumplió la ley a cabalidad y de esa manera ya el reposo es todos los días, ¿verdad? No tanto un Shabbat, un sábado, es todos los días. Y como cristianos tomamos el domingo como reposo porque fue el día en que se levantó de los muertos. Entonces apartamos ese día, el domingo, vamos a la escuela dominical porque Él se levantó de los muertos, un día domingo. ¿Ok? Entonces ya nuestro reposo viene siendo el domingo, sin desmeritar los otros días de la semana porque ya Cristo es nuestro reposo, ya Él cumplió como tal la ley a la perfección para que nosotros los cumplamos como tal. O sea, ya Jesús cumplió la ley por nosotros como tal. Entonces quiere decir que cumplimos la ley a la perfección porque Él la cumplió por su iglesia. Mateo 15, 1, 2 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y la tradición de los ancianos quiere decir que es el Talmud. El Talmud es como una referencia, unos comentarios de unos rabinos referentes al Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasaba? De que ya los judíos tenían como que, o le prestaban más atención al Talmud que a la palabra de Dios. Para ellos era más importante el Talmud que la misma palabra de Dios. O sea, los comentarios de los rabinos era más importante para ellos que la misma palabra del Señor. Y de esa manera, el Talmud decía de que si alguien comía con la mano sucia no era digno. Entonces Jesucristo le responde a ellos de que lo que contamina al hombre no le entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina al hombre, no tanto por lo que, digamos, está comiendo en ese momento, sino lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina como tal al hombre. Gálatas 3, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La simiente sabemos que es Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, este mediador es Moisés. Estos ángeles ayudaron a Moisés, fueron mensajeros que Dios envió para escribir como tal la ley mosaica. Escribir toda la ley mosaica que está allí plasmada en las sagradas escrituras. La ley viene a ser nuestro ayo como tal, o sea que nos lleva a Cristo. Tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Deuteronomio 31, 25. Y lo hemos reflejado aquí, básicamente, donde el arca del pacto estaba la vara de Aarón, el maná, y también estaba los 10 mandamientos. ¿Okay? Y afuera del arca estaba como tal la ley de Moisés, decretos, estatutos, mandatos que estaban básicamente ahí consignados. Quiere decir de que estos actualmente estos mandamientos y esta ley, decretos, estatutos, ordenanzas, ya está condensado como tal, está condensado en los 5 libros de la Torá, el Pentateuco, que lo tenemos en la Biblia, pero antiguamente estaban separados. Los 10 mandamientos dentro del arca y la Torá, la ley, decretos, estatutos y ordenanzas estaban fuera como tal, aquí en este rollo, fuera del el arca del pacto. Hoy tenemos el privilegio ya de tenerlo como tal junto, como tal, tenerlo ya ahí condensado en la Biblia, pero antiguamente no. Los mandamientos aparte y la Torá está aquí afuera en un rollo fuera del arca como tal, indicando de que ya son los mandamientos divinos, morales que Dios le da al hombre, la conexión entre Dios para con el ser humano y el ser humano para con
el prójimo. ¿Okay? Si usted analiza los primeros 5 mandamientos, es como una conexión entre Dios y el hombre, y los otros 5 mandamientos ya es una conexión entre el hombre y su prójimo. ¿Okay? Entonces lo vemos básicamente allí indicado. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No con el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Jeremías 31, 31 al 32. Ya un pacto que Dios establece con el pueblo judío, básicamente ya más adelante, porque lamentablemente los judíos invalidaron el pacto. Esto quiere decir de que la única persona que cumplió la ley a cabalidad fue Jesucristo. Los judíos no lo cumplieron y hasta la fecha no han podido cumplirla. Y la única manera de que el ser humano cumpla la ley a la perfección es que acepta a Jesús en su corazón. De otra manera no puede cumplir la ley a la perfección. Porque Jesús fue el único que cumplió la ley a la perfección. La cumplió por nosotros. O sea, aquel que acepta a Jesucristo en su corazón cumple la ley a la perfección. De lo contrario, no lo puede hacer en esa área. Y Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Quiere decir de que en este caso Jesucristo desafía a los discípulos y de esa manera les dice que su justicia debe sobrepasar a la falsa justicia de los escribas y fariseos, porque si ellos caminaban bajo la justicia de los escribas y fariseos, la justicia falsa que ellos practicaban, la verdad no iban a entrar al reino de los cielos. Entonces tenían que sobrepasarlos a ellos. ¿En qué? En ser, ya agradar a Dios como tenía que ser, en la santidad que Dios requería, la obediencia que Dios requería, y no como el fariseo que tenía una falsa obediencia. Aparentemente obedecían, pero en sí el fondo no eran obedientes delante de Dios. Entonces, es lo que quiere decir ahí el texto bíblico. Bien, mis hermanos, y ya la próxima clase para el mes de enero vamos a tratar el tema, la historia de iglesia. La historia de iglesia, entonces, esa temática lo vamos a tratar para el 17 de enero del próximo año 2021 en la ciudad de Sincelejo. Que mi Dios Santo les bendiga.